Vayamos a la palabra de Dios en Salmos 121. Vamos a leer primeramente solo el versículo 1 y luego lo vamos a leer todo, porque hay cosas que cualquiera podría decir es un salmo sencillo de interpretar, pero si lo es o no lo es, muchas veces no nos ponemos a pensar en realidad qué significaría para nosotros que este salmo se hiciera realidad en nosotros. Así de que leamos el Salmo 121:1. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hasta ahí tenemos nuestros rostros. Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque lo que nosotros queremos, Señor, en realidad es poder alzar nuestros ojos para ver en dónde en verdad podemos encontrar nuestro socorro, de dónde en verdad puede venir. Queremos, Señor, refugiarnos en tu palabra, queremos confiar en cada una de tus palabras. Si no, Señor, nada más tenemos, no tenemos a nadie más a quien ir, no tenemos a nadie más en quien confiar, Señor. Nadie tiene la capacidad, Señor, de hacer lo que tú puedes hacer. Tú puedes hacer cosas inimaginables, Señor. Puedes hacer, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Cualquier situación tú la puedes cambiar, Señor. Por eso queremos solamente alzar nuestros ojos, Señor, y ver de dónde vendrá nuestro socorro. De ese Dios, de ese único Dios poderoso, todopoderoso, omnipotente, para el que nada es imposible. Queremos en verdad confiar en ti, Señor. Sé tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor, instruyéndonos, y que vivamos en realidad lo que dicen tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Es la primera pregunta. Nosotros normalmente cuando leemos este salmo, leemos de una sola vez el versículo 2 junto al 1. Pero iniciemos por el versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Eso es lo que muchas veces, eso es por lo que todo el mundo empieza. Eso es por lo que todos empezamos cuando tenemos algún problema. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Por eso estaba ahí, salía en el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Ahora, ¿quién nos podrá defender a nosotros? ¿Quién podrá defender a todas las personas alrededor del mundo con cualquiera de sus problemas? Que en algún momento todo problema, o tal vez no uno en específico, pero en todo momento llega a la vida algún problema en el que nosotros nos vamos a sentir estancados, en el que nosotros vamos a decir: ya no puedo yo con mis propias fuerzas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos: ¿quién podrá defenderme?, por así decirlo. Veámoslo como dice la Biblia para que no nos dé risa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque cuando nosotros ya no tenemos las fuerzas en nosotros mismos, lo que hacemos es ver a nuestro alrededor, buscar a alguien que tenga capacidades superiores a las nuestras para podernos ayudar. Si es económicamente, nosotros nos fijamos en alguien que tenga capacidades económicas mayores a las de nosotros. Si es de alguna otra índole, tenemos que buscar a alguien que también sea superior en esas capacidades. Si son cosas de conocimiento, tenemos que buscar a alguien que tenga un conocimiento mayor al nuestro. Si a veces no sabemos qué decisión tomar en algún momento de la vida, tenemos que ir a alguien que ya pasó por la misma situación y que sepa cómo es que se debe actuar de la mejor manera. Pero enfoquémonos en eso. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y de dónde más podría venir? Ahí es donde nosotros entramos ya a lo segundo. Pero si no lo sabes, si no sabes de dónde podrá venir tu socorro, si lo dudas, si en algún momento tienes ese problema, llegas a esa etapa y te pones enfrente de ese problema y te das cuenta que es ese problema, que no puedes vencer con tus propias fuerzas, dile: eres tú. Es que hay un problema
cada cierto momento se presentan ese tipo de problemas. Siempre estamos en algún momento en el que nosotros tenemos problemas, pero son de esos que nosotros decimos, yo tengo la capacidad de arreglármelos. Y en esos momentos no nos acordamos de Dios. Hay otros que sí lo hacen, pero normalmente cuando llega ese problema es que nosotros decimos que estoy frente a frente a mi problema, y solo le dicen, eres tú. Siempre en las películas pasa eso, de que cuando alguien se enfrenta a un oponente no a uno que sea fácil de vencer, sino que a uno que podría estar a mi misma altura o ser más fuerte que yo, salen las películas que dicen, eres tú. Sí, soy yo. Entonces, en esos momentos es que nosotros, normalmente es que cuando nos acordamos de Dios. Hay otras personas que sí son sabias, que no esperan a eso para acordarse de Dios, porque saben de que en todo momento necesitamos de Dios y que siempre tenemos que buscar estar en comunión con Él y en armonía con Él. Pero hay otros que no somos inteligentes. Bueno, tal vez somos inteligentes, pero no somos sabios. Y nosotros solo buscamos de Dios en los momentos difíciles. Eso de la sabiduría y de la inteligencia es algo que es necesario que quede claro, que hay muchas personas que son muy inteligentes. Que, por ejemplo, eso se le llama coeficiente intelectual, de que hay personas que tienen un gran coeficiente intelectual, que hay personas que pasan del 120 y mucho más allá. Normalmente las personas de coeficiente intelectual deberían estar rondando por los 100 o 100, 105, 110, no, por el 100. Entonces los que andamos por ahí, por el 100, por ahí, ya nos sentimos que no somos tan aguacates, por ahí. Pero imagínense, habemos personas que digamos, ¿verdad? Pasamos del 100 y nosotros nos sentimos que somos, por ejemplo, yo así me sentía cuando estaba pequeño. Yo decía, yo soy un intelecto superior, decía yo. Yo decía, yo tengo un IQ más allá del 100, decía. Ni lo sabía en realidad, pero yo me daba cuenta. Y yo decía, entonces ya tengo toda la vida hecha porque yo soy una persona muy inteligente. Pero hay muchas personas que somos inteligentes, pero no tenemos sabiduría. Que tenemos inteligencia, tenemos una gran capacidad mental, tenemos una gran capacidad de asimilar las cosas, pero a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones que no son las correctas. Tomamos decisiones que totalmente apartados, y las personas dicen, esa persona se veía que era inteligente y salió con tal cosa. Es que tal vez sí era inteligente, pero no era sabio. Tenía el conocimiento, ya había recopilado toda esa información, digamos, de que había visto bastantes ejemplos, y tenía ese conocimiento en su cabeza, pero ese conocimiento no lo llevó a la práctica, porque esa persona solo tenía inteligencia, tenía una gran capacidad mental de asimilar las cosas, de guardar cosas, pero no de tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que tener sabiduría, tenemos que saber tomar las decisiones. Y una de las mejores decisiones es acordarnos de Dios en todo tiempo, no solamente cuando estemos frente a frente de ese problema. No esperar hasta eso, sino que en todo momento que el Señor sea nuestro socorro. Entonces, ahora que lo tenemos claro, si somos personas inteligentes, no importa que seamos inteligentes, siempre en algún momento vamos a tener algún problema, y tal vez tengamos la capacidad mental para decir, yo sé mucho sobre esto, yo lo voy a poder solucionar. Pero una persona sabia lo que haría es aferrarse a las manos de Dios, aferrarse al Señor primeramente, para que las cosas primeramente no se compliquen, y entonces sí se puede salir de ello. Porque hay muchas veces que uno en la vida dice, este problema es fácil, yo lo puedo solucionar, pero hay problemas que avanzan y se comienzan a hacer más grandes, hasta el momento en el que ese problema pequeño se creció, y en ese momento sí, ya no tenemos la capacidad. Entonces, una persona sabia, eso es lo que tiene que hacer. Una persona sabia se tiene que aferrar a Dios, porque aunque ese problema sea pequeño, los problemas generalmente crecen. Entonces,
nosotros tenemos que aferrarnos a Dios para que si crecen, nosotros los podamos vencer. Ahora dice, si ya nosotros sabemos de que a quien nos vamos a aferrar es a Dios, dice en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí no habla, no solamente dice mi socorro viene de Jehová, sino que dice mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, no estoy solamente diciendo que mi socorro viene de alguien, sino que estoy especificando que mi socorro viene de alguien que tiene capacidad, tiene poder, que hizo los cielos y la tierra, y que no tiene poder igual al de otras personas, sino que el poder de Él sobrepasa el poder de las otras personas. Entonces, digamos, si yo tengo un problema y ni siquiera las otras personas me pueden ayudar, mi socorro de todos modos viene de alguien que sí tiene la capacidad. Y no solamente de hacer eso, sino que la capacidad de Él está por encima de todas las cosas que puedan suceder aquí en la tierra. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Él está por encima de esas cosas. Entonces también todas las cosas que me puedan acontecer aquí en la tierra son inferiores a lo que Él puede hacer. Él es superior a todas esas cosas. Entonces, este hombre está diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿por qué me voy a afligir? Sí, Dios puede contra todas estas cosas. Dios puede y va a hacer algo al respecto. Él hizo los cielos y la tierra. Sacarme de este problema no cuesta nada. Estábamos cantando la canción Ya no soy esclavo, y habla ahí de cuando Dios abre los mares para que el pueblo de Israel cruce. ¿Cómo no lo va a poder hacer por nosotros? Imagínense al pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos estaban ahí frente al mar, venían los egipcios detrás de ellos, y en ese momento, vaya, ya no podemos hacer nada. Póngase en sus zapatos, imagínese que usted es uno de esos israelitas, imagínese hasta que tiene la barba, si quiere. Pero imagínese que usted está aquí atrás, vienen los egipcios, aquí está el mar rojo, y ya no hay más que hacer, yo no puedo abrir el mar. Digamos, los egipcios me tenían a mí como esclavo, por lo tanto yo no tengo las fuerzas para vencerlos. Si puedo, pensando humanamente, pongámonos en sus zapatos y pensemos humanamente, no espiritualmente. Y están aquí los israelitas y dicen, vaya, aquí está el mar, no hay más que hacer, está el mar, no podemos pasar el mar, no vamos a poder nadar todo ese espacio. Y aquí vienen los egipcios y ellos son los que me tenían esclavo. Yo no los puedo vencer a todos ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagínense. Y la gran aflicción que tenían en ese momento. Pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios hizo el mar, Él lo puede abrir. Y eso es lo que precisamente hizo. Y Dios también hizo a los filisteos, así que Él mismo también los mató. Pero el Señor es el que tiene ese poder. Entonces nosotros analicemos y digamos, ¿en verdad vale la pena poner mi confianza y que mi socorro sea Él? Porque Él sí puede hacer esas cosas. En ese momento no había más que hacer. En estos momentos las personas no tienen la capacidad de darle una solución al planeta. Solamente Dios puede hacer algo. Sigamos y continuemos leyendo. Dice en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bueno, el objetivo de esta meditación, a mí me han enseñado que siempre que se da una meditación se prepara un bosquejo de lo que es la meditación, y entre esas cosas hay introducción y objetivo, pero quiero que recalquemos algo en el objetivo. Dice que recordar que hay alguien más grande que todo tipo de problema, más grande que todo tipo de problema y que todo enemigo. En nuestro caso, hoy son los demonios. En aquel tiempo el pueblo de Israel eran personas, simples personas. Nosotros ahora es mucho más grande todo eso. Es más grande que todo enemigo, y Él está dispuesto a socorrer a todo aquel hijo que a Él clame, y hacerlo con solicitud. Hacerlo con solicitud. ¿Por qué? Aquí lo dice en el versículo 3. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, de que
nuestro Dios, nosotros lo podemos ver y a algunos nos daría risa, Dios duerme. Pero pero no se refiere a eso, sino que ahí es donde recalca esa parte de la solicitud que tiene Dios para cuidar a aquellos que son sus hijos, aquellos que lo buscan, porque con solicitud Él lo hace. Dice que no dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no lo va a permitir, no va a permitir que te resbales. No se va a dormir, se refiere a de que cuando venga el problema, Él va a estar pendiente ahí. Él va a estar ahí pendiente de si el problema es grande o es pequeño, Él ahí va a estar. En ningún momento Él se va a descuidar, como por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, mirad las tortillas, que no se quemen. Y uno, como andaba en otra cosa, ni siquiera se dio cuenta uno de que le dijeron de que mirara las tortillas. Pero uno ni siquiera se dio cuenta de que le dijeron de que mirara las tortillas, ni más de darse cuenta de que están quemando. Pero el Señor no, el Señor ahí está pendiente. Es como cuando a uno le regalan algo nuevo, ¿verdad? Algo que a uno le gusta, uno no lo deja de ver. O digamos cuando uno descarga una canción nueva, cuando descargamos esas alabanzas nuevas, la misma alabanza la estamos poniendo una y otra vez y otra y otra vez. No dejamos de estar pendientes de lo mismo. El Señor eso es lo que hace, porque para Él no somos cualquier cosa. Los que le buscan no son cualquier cosa. Entonces por eso es que el Señor cuida de nosotros con solicitud. En el versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Otra vez está diciendo, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Es que el Señor, cuando el Señor se pone una tarea, no es como nosotros los seres humanos, que nosotros decimos yo voy a hacer tal cosa este año y llegamos al otro año y no lo hacemos. Por ejemplo, el año pasado, que estábamos entrando a estudiar ahí en la escuela superior, nos pusieron de que cuáles eran nuestros propósitos o nuestros proyectos para ese año. Y yo puse ahí unas cosas y hasta este año las empecé. Y la cosa era que el proyecto tenía que ser para ese año. Que pusiéramos lo que nosotros teníamos planeado para ese año. Esa cosa yo la empecé hasta hoy, hasta este año. Entonces yo digo, nosotros sí nos dormimos cuando se trata de hacer algo, cuando queremos hacer algo, pero el Señor no. Cuando Él decide hacer algo, cuando Él decide hacerle bien a alguien, cuando Él decide cuidar de alguien, Él sí lo hace con solicitud. Él en ningún momento se descuida de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos deducir? Pongamos, esto parecería gracioso, ridículo, pero hagámoslo porque nosotros sí lo hacemos en la práctica diaria. De que pongamos a una persona o cualquier cosa de esta tierra y pongamos a Dios por acá. Y digamos, viendo todas estas cosas, ¿en quién me conviene a mí poner mi confianza? Les digo esto porque sí parece ridículo, y más ahora que estamos leyendo la palabra de Dios, pero en realidad las personas somos ridículas, porque es lo que hacemos. Es que cada día nosotros decimos, o cuando llega ese problema, el problema, no es problema, cuando llega el problema. Cuando llega el problema, nosotros eso es lo que hacemos. Primero nos ponemos a mirar de este lado, que estábamos diciendo que es un hombre o cualquier cosa de esta tierra. Y antes de ver lo más grande. Entonces, si nos ponemos a analizar ya entrando en materia, ya siendo más serios y analizándolo bien, nos conviene más irnos por poner nuestra confianza en Dios. Y es por eso que hoy no quería cantar solamente alabanzas de adoración, porque no es porque no sean bonitas, ni porque no ayuden a fortalecerse. Claro que sí, lo que pasa es de que en algún momento se puede malentender de que estamos tristes, y yo no estoy triste. Yo estoy alegre porque yo sé que estoy confiando en Dios. Porque así como decía Job, porque yo sé que mi Redentor vive. Entonces, no es por menospreciar las alabanzas de oración. De hecho, son mejores para buscar, meditar en el Señor, para ponerse a pensar más en lo bello que es Dios y en el mensaje de cada alabanza, ¿verdad?
de lo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros. Pero yo en ningún momento quiero de que se malentienda de que yo estoy triste, de que yo me siento desamparado, porque yo en ningún momento me siento así. Cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros sabemos que Él es el que nos va a ayudar. Incluso los cristianos pasamos por momentos también en los que llega el problema, y decimos, no puedo. Pero sin embargo, ahí nos mantenemos orando, pidiéndole al Señor, permanecemos congregándonos, permanecemos leyendo la palabra de Dios, porque sabemos de que nadie más nos va a poder ayudar. Ahí es donde se ve en verdad una fe genuina. Ya si hacemos todo lo contrario, y si en realidad no se nota una fe, no se ve una fe genuina, porque a mí me encanta la palabra de Dios. En Santiago dice de que nuestra fe sin obras es muerta en sí misma. Que nosotros muchas veces decimos, yo confío en Dios, yo pongo mi confianza en Dios, y de Dios es de lo que menos buscamos. Entonces ahí se cumple lo que dice Santiago, de que tu fe es de mentiras. Vos en realidad no confías en Dios, porque decís que pones tu confianza en Dios y solamente lo hablas, pero tu fe no es reflejada en tus obras. Porque para la fe lo que genera es obras. La fe de la nada genera algo. La fe tiene ese poder. Porque la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros, esa fe siempre va a generar algo. Una fe verdadera siempre va a generar algo. La fe verdadera no se va a quedar en, yo digo que confío en Dios y yo digo que pongo mi confianza en Dios. No, la fe verdadera nos va a llevar a algo. A los seres humanos nos va a llevar a actuar de alguna manera, y a Dios, nuestra fe lo va a mover a hacer milagros, a hacer maravillas. Entonces la fe nunca se queda en que yo digo que tengo fe. La fe siempre trae más cosas consigo. La fe siempre arrastra más cosas con ella. Ahí es donde nosotros podemos ver las personas que en verdad tienen fe y las que no tienen fe. Hay bastantes personas que decimos yo tengo fe, y cuando llegan los problemas, de quien menos buscamos es de Dios. De que cuando menos oramos es cuando tenemos ese problema, cuando menos leemos la Biblia es cuando tenemos ese problema. Entonces ahí se ve en realidad esa persona no tiene fe. En cambio, una persona que puede estarle faltándole todo lo material, y vemos de que aún así sigue, como digámoslo, como que fuera burro. Este burro, ni con todo lo que le está pasando. Yo digo que el diablo es el que dice eso. Ni con todo lo que le está pasando deja de buscar de Dios. Esa persona, uno se da cuenta, claramente esa persona tiene fe. ¿Por qué? Porque esa persona sabe de que aunque en ese momento no lo vea, esa fe va a generar en algún momento el cambio de esa situación. En algún momento esa situación va a cambiar, pero porque en verdad hay fe. Y esa fe la vemos en ese momento en su búsqueda de Dios. Entonces Santiago lo que dice es completamente verdad. La fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, ya que hemos recalcado de que lo que más nos conviene es poner nuestra confianza en Dios, y de que Dios con su solicitud cuida de nosotros, continuemos y vayamos a Salmos 121:5. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Vámonos a pensar en esa sombra. Yo siempre, bueno, no siempre, cuando yo estaba pequeño, me ponía a pensar y a analizar en qué se podría hacer para arrancar a una sombra de un hombre y pasársela a otro. No se puede. Porque la sombra es lo que es como, bueno, en realidad el sol está pegando en la persona, entonces la persona está tapando la luz que el sol está, bueno, el sol está mostrando su luz, y la persona lo que está haciendo es tapando esa luz que el sol está proyectando. Entonces, por eso es que se ve la sombra. Para que en realidad esa sombra no estuviera ahí, tendríamos que quitar también al hombre de ahí.
Pero en el lugar en el que lo pusiéramos, si está el sol, ahí estaría la sombra de ese hombre. Entonces, lo mismo, si Dios va a ser como nuestra sombra, entonces en ningún momento se va a apartar de nosotros, porque yo me ponía a pensar, porque hay bastantes caricaturas que yo veía en las que salía de que la sombra se iba ya sola por otro lugar, o que la misma sombra quería matar al hombre que la andaba, y todo eso, pero no se puede. Entonces, si Dios va a ser como nuestra sombra, a nuestra mano derecha, Él no se va a apartar de nosotros. Mientras haya luz, y como Él mismo es la luz, entonces no se va a apartar de nosotros. 121:6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea que en cualquier momento o situación, el Señor ahí va a estar, cuidando de ti, no dejando que todas las aflicciones de este mundo te debiliten. Bueno, tal vez sí nos debiliten, pero no que nos venzan. Y no importando si hay sol o luna. Y no solamente pongámonos a pensar en el sol y la luna, si estamos jóvenes, si estamos viejos, en cualquier situación, en cualquier año. Así como cuando estábamos pequeños, como cuando estamos aquí en esta época, en esta situación, en el futuro de la misma manera. El Señor ahí va a estar cuidando de nosotros. En aquellos años, futuros años, vamos a poder hacer lo mismo y vamos a poder alzar nuestros ojos a los montes y vamos a poder decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nosotros mismos respondernos y decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque Él siempre va a estar ahí. Dice en el 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y ayer le estaba explicando a mi hermana Mónica de que a veces en la palabra de Dios cuando dice alma, así como en este caso no se refiere específicamente a lo que está en el interior, que es el intelecto, el sentimiento y la voluntad del hombre, sino que aquí se está refiriendo a la persona en sí, por completo, a la vida de la persona. Igual yo lo estaba leyendo en una versión en inglés y decía de que Él iba a guardar tu vida. No estaba hablando específicamente del alma. Entonces el Señor va a guardar nuestra vida, nos va a guardar a nosotros. Pero miren lo que dice arriba, en el 7, dice, Jehová te guardará de todo mal. De todo mal. No de el mal pequeño, no solamente del mal grande, hay en el mal pequeño, ahí ve cómo te va. No, Él te va a guardar de todo mal. Y volvamos a ¿por qué? Porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Y porque yo quiero tener cuidado de ti, pero porque tiene cuidado de nosotros, porque nos ama. Y después vamos a entrar en otra cosa también, que también es bastante clave para que el Señor cuide de nosotros. Dice en el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Donde sea que estés, en el presente y en el futuro, porque dice desde ahora y para siempre, ¿verdad? Otra vez, volvámoslo a analizar. Si el Señor nos dice, yo voy a estar contigo ahora y para siempre, yo me pongo a pensar en esas historias de amor y todo eso, que me da risa en el sentido de que dicen, yo siempre voy a estar contigo. Si nos ponemos a analizar ese caso, no les crean. Pero el Señor no es una persona. Dice que la palabra de Dios de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho de que Él va a hacer algo de nosotros, no es para que desconfiemos. Las personas normalmente desconfiamos porque sabemos de que las personas fallan y que van a fallar. Pero en el caso de Dios, si su palabra lo dice y Él lo dice, no va a ser nunca mentira. Entonces dice que desde ahora y para siempre. Y esa palabra siempre que uno dice la palabra siempre, yo cuando yo lo hago, yo me pongo a pensar y me quedo viendo así bien lejos, como Timón y Pumba cuando decían más allá de lo que ven. Porque siempre es un espacio de tiempo muy largo. Pero el Señor así lo dice, de que Él nos va a guardar
donde sea que estemos, en nuestra entrada y en nuestra salida, desde ahora y para siempre. Dios tiene cuidado de todos. Bueno, nosotros estábamos aprendiendo aquella vez, estábamos leyendo uno de los salmos de Asaf, que era el 73, que en realidad hay unas personas de quien Dios tiene cuidado de ellas porque ellos le están buscando y ellos están buscando hacer lo que a Él le agrada. Y hay otras personas que totalmente viven lejos de Dios y viven en rebeldía a Dios. Entonces Dios se encarga de destruirlas, no de cuidarlas. Por eso es que al inicio, en la introducción, yo decía de que Dios tiene cuidado y está dispuesto a socorrer a todos sus hijos, no a todas las personas, porque hay personas que el Señor sí las quisiera ayudar, sí las quisiera sacar de la situación en la que están, pero como las personas rechazan a Dios, y Dios como también tiene intelecto, sentimiento y voluntad, también tiene sentimientos, entonces Dios no se hace el que no le importa en realidad, que a una persona lo ignore o que lo rechace. A Dios sí le importa que las personas lo ignoren y que lo rechacen. Entonces, como las personas lo ignoran y lo rechazan, el mejor se aleja de ellos. Bueno, en realidad las personas son las que se alejan de Dios. Entonces, como las personas se alejan de Dios y cometen cosas desagradables delante de la presencia de Dios, y Dios es santo y perfecto, Él no tiene nada más que hacer que aplicar su justicia. Entonces, nosotros podemos ver también, volvamos a hablar del Apocalipsis, que habla de los juicios de Dios. Y incluso los ángeles, a mí me llama bastante la atención de que cada vez que Dios manda un juicio, tal vez no cada una de las veces, pero cuando Dios manda un juicio, me llama la atención de que sale uno de esas personas que están ahí en el cielo, bueno, los ángeles, y se ponen a alabar a Dios por el hecho de que Él ejecutó esos juicios. Porque porque dice ahí de que hay muchas personas que son culpables de la muerte de los santos de Dios, o sea, de los hijos de Dios. Entonces lo que hacen los ángeles es alabar a Dios porque Él está ejecutando esos juicios, porque Él es justo con esas personas que cometen cosas desagradables delante de Dios. Entonces nosotros podemos ver de que Dios, a pesar de que Él nos ame y de que Él sí quiere lo mejor para nosotros, si nosotros nos alejamos de Él y si hacemos lo que a Él no le agrada, Dios en su justicia, Él lo que tiene que hacer es ejecutar juicio. Entonces, lo que una persona sabia haría, si no tiene del Señor en su corazón, si no tiene a Dios en su vida, es dejar de ignorar a Dios, dejar de rechazarlo, dejar de alejarse de sus caminos, dejar de ir en pos de las cosas que a Dios le desagradan, porque sí, las personas tienen razón en que no les parece lógico en que Dios juzgue a la tierra, que la vaya a juzgar, que vaya a pasar la tierra por el tiempo de la tribulación. Tienen razón en ponerse a pensar, ¿no? en que les cueste creerlo. Sí, pero no tienen razón en decir que no va a ser así. Porque sí va a ser así, porque vuelvo y recalco de que cuando la palabra de Dios dice de que Dios es amor, también dice que es fuego consumidor. Y también nosotros en la Biblia, a lo largo de la Biblia, nosotros lo que vemos es un Dios que es amor, pero es un Dios justo también. Porque el mismo pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios amó y que escogió de la nada, porque al principio no era un pueblo, sino que fue un hombre el que Dios llamó para ser un pueblo. Bueno, nosotros vemos también de que ese mismo pueblo que Dios amaba, cada vez que cometían algo desagradable delante de Él, había bastantes muertos, porque a pesar del amor que Dios les había dado, ellos eran desagradecidos. A pesar del amor que Dios les había dado, ellos se ponían a renegar. Ellos se ponían a adorar ídolos. Entonces Dios no tenía más que hacer que aplicar su justicia. Y eso no era ser injusto, eso no era ser malo. Para Dios no podemos decir de que es ser malo, porque si Dios nos castiga o si Dios hace algo es porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces lo más sabio es que si nosotros vemos la situación,
Si muchos podrían decir, y yo soy una de las personas que lo comparto, de que esta situación mundial actual puede ser resultado de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. Si las personas vemos todo esto, lo que debemos hacer, y los que no conocen de Dios y los que nunca le han tomado en cuenta, lo que deben hacer es alzar los ojos a los montes y pedirle a Dios que sea su socorro desde ahora. No solamente pedirle que lo sea, sino que tomarlo en cuenta desde ahora, pedirle de que desde ahora Dios esté en su vida, que ya no ignorarlo, sino que Él sea el que gobierne su vida, que Él sea el que tenga el control de su vida, que su manera de vivir de ahora en adelante sea para glorificar a Dios, para honrarlo, porque Dios no cuida de todas las personas. El especial cuidado que tiene el Señor por ser especiales para los que en realidad le quieren agradar, los que le buscan. Entonces, nosotros eso es lo que busquemos agradar a Dios. Porque igual también para los hijos de Dios, aunque no va a haber condenación, también dice la palabra de Dios de que Dios a quien ama también disciplina. Entonces, nosotros, buscando andar en sabiduría como a Dios le agrada, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar agradar a Dios, buscar estar en comunión con Dios, no hacer las cosas que a Él les agraden para que no nos vaya mal. Y en estos momentos en los que, digamos, la situación se puede salir de nuestras manos, hacer precisamente lo que dice el versículo 1 y 2, alzar nuestros ojos a los montes y poner a Dios por nuestro socorro, a ese Dios que sí tiene la capacidad de hacer algo al respecto, y a ese Dios que no solo tiene la capacidad de hacer algo al respecto, sino que no le cuesta nada. Pero también para que Dios obre tenemos que confiar en verdad en Él, así que inclinemos nuestros rostros. Pues Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú con nosotros, Señor, has sido maravilloso. En realidad en nosotros hay júbilo, Señor, hay gozo de saber de que tu presencia está en nosotros. Y a quien nosotros podemos ir, Señor, no es alguien incapaz, y no es alguien, Señor, que se duerma, Señor, en nuestro cuidado. Tú eres alguien que con gran solicitud, con gran cuidado, Señor, nos abrazas, Señor, tú nos cuidas. En medio de cualquier situación, Señor, incluso de las más difíciles, Señor, hemos encontrado de que tú eres, Señor, quien nos alienta, quien nos fortalece. Un problema, Señor, no lo pasamos de la misma manera que antes de conocerte. Por lo tanto, Señor, lo que queremos es vivir en armonía contigo, buscar agradarte, Señor, ya no apartarnos de ti, para vivir de la misma manera que antes, de la misma manera de antes en la que si había algún problema no hallábamos, Señor, solución, salida, pero ahora que nosotros vivimos en ti, Señor, se hace realidad lo que dice aquella alabanza, que tú haces celdas, Señor, de donde no las hay. Tú eres el que tiene la capacidad de abrir caminos, Señor, donde no los hay, y nosotros lo hemos visto y lo vemos, Señor, a diario. Queremos en verdad confiar en ti, Señor, en verdad andar conforme a tu voluntad, porque no solamente, Señor, por temor al juicio, porque nosotros vemos de que tú eres un Dios que sí imparte, Señor, el castigo, un justo castigo, Señor, pero nosotros que ahora somos tus hijos no lo hacemos por eso, Señor. Nosotros te queremos honrar y te queremos alabar, te queremos glorificar, Señor, por el hecho de que hemos visto que tu amor, Señor, es infinito para con nosotros, y nosotros hemos visto cómo has obrado grandes maravillas. Entonces, Señor, lo que nosotros no queremos ser es desagradecidos. No queremos ser desagradecidos, Señor, sabiendo que tú nos has dado salvación. No nos queremos negar, Señor, a recibir todo lo bueno que tú nos quieres dar. Tú solamente cosas buenas nos quieres dar, Señor. Entonces no queremos ser desagradecidos. Queremos corresponder, Señor, así como tú nos has dado amor, darte amor. Así como tú nos has bendecido, Señor, nosotros darte alabanza. Así como tú permaneces con nosotros, permanecer nosotros siempre contigo. No alejarnos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que no te ponen por su fortaleza,
que aún no te han dejado entrar en su corazón, Señor, que en este momento, Señor, tal vez no estén pensando en que tú seas la respuesta, Señor, a sus problemas. No están pensando, Señor, en que tú seas, Señor, aquel que haya de ayudarles, sino que están poniendo su confianza en otras cosas. Y muchas veces, Señor, incluso, Señor, blasfeman contra ti por el hecho de ver todo lo que está sucediendo. Que puedan cambiar, Señor, que puedan en verdad analizar las cosas y ver de que si hay una solución para toda esta situación, Señor, mundial, no desde que llegó esta enfermedad, esta pandemia al mundo, sino que la situación, Señor, mundial, Señor, incluso de antes, Señor. Todo este mundo ya está, Señor, totalmente corrompido, Señor. Todo lo que nosotros vemos es que cosas, Señor, malas vienen, Señor, para el futuro. Cosas, Señor, que solamente son tus juicios, Señor, justos. Entonces, Señor, te pedimos para que las personas puedan, en realidad, Señor, clamar a ti. Como dice tu palabra, Señor, que eso se cumpla en ellos, de que todo aquel que invocar el nombre del Señor, que sea salvo. Que dejen, Señor, de ignorarte, que dejen, Señor, de ponerte de lado, Señor, que dejen de hacerte a un lado, que ya no, Señor, busquen vivir de manera desordenada, Señor, que a ti te desagraden, sino que hagan precisamente eso, Señor. No lo hagan, Señor, solo por si acaso, Señor, como nosotros vemos en las redes sociales de hoy en día, Señor, que manifiestan, Señor, de que tú o en ti debemos confiar en estos momentos, de que hay que orarte a ti. No lo hagan, Señor, solamente por hacerlo. Que en verdad, Señor, invoquen tu nombre, Señor, te reciban, que tu presencia entre en sus vidas y que no solamente cambie la situación actual, sino que cambie toda su eternidad. Para que en verdad, Señor, las cosas funcionen para ellos. Ya de por sí nosotros, Señor, estamos confiando en ti, nosotros estamos bien, nos estamos gozando, estamos alegres. Pero te pedimos por todas esas personas, Señor, que no hayan, Señor, qué hacer. No saben cuál es la respuesta, Señor, y queremos, Señor, de que ellos puedan reaccionar, Señor, y también poder tener paz en medio de la tormenta. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.